Invitamos a la doctora Sara Hunda con nosotros, quien será nuestra siguiente presentación. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Psicología Social de Factores Psicosociales y Burnout en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de tiempo completo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, en carrera de Psicología, miembro fundador de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, asesor en la construcción de la Tabla de Enfermedades Laborales en el ámbito de la salud mental, participante en calidad de experto en el Reglamento de Salud y Seguridad e Higiene en el Trabajo, conferencista y ponente en diversos congresos nacionales como internacionales, foros, mesas redondas y paneles de discusión sobre temas de políticas educativas, representaciones sociales, salud y trabajo docente, factores psicosociales en el trabajo, burnout, estrés, entre otros. Imparte cursos sobre políticas educativas y salud y trabajo docente. Es tutor y sinodal de trabajos de tesis sobre temas de psicología del trabajo, autora y coautora de diversos artículos y capítulos de libros sobre factores psicosociales, burnout, estrés en diversas poblaciones de trabajadores. Es dictaminador de diversas publicaciones, artículos, libros y proyectos. Línea de investigación sobre factores psicosociales, estrés y síndrome de quemarse por el trabajo en diferentes grupos de trabajos. Responsable del servicio social sobre factores psicosociales en el trabajo y salud docente. Le damos la bienvenida a la doctora Sara Hunda, quien nos presentará el tema de violencia en el trabajo y estrés laboral. Buenos días, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer muchísimo la invitación a este tan importante evento. Estas jornadas a mí me parece un aspecto muy importante porque nos permite pues acercarnos a los que en la práctica van a ser los que están evaluando estos factores de riesgo y pues los que van a tener la responsabilidad de cumplir con lo que es este proyecto de norma. Entonces, pues tenerlos más comunicados y crear estos puentes creo que nos beneficia a todos, pues, ¿no? Ustedes que son los que están en los ámbitos laborales concretos y que pues día a día ubican, a veces algunos sufren los efectos de esta condición. Bueno, a mí me gustaría iniciar un poco comentando que las condiciones de la violencia en el trabajo pues no son de gratis, pues, y sobre todo porque estamos en un país donde la violencia, el acoso, es algo que no solamente se vive en los lugares de trabajo, sino es parte de nuestra vida, lamentablemente, como mexicanos. El año pasado se hablaba de una cantidad impresionante de muertes, de asesinatos, en general, de violencia en nuestro país. Se hablaba de que diariamente había 70 muertos. En los últimos 6 meses se reportan ya en 16,000 personas fallecidas por la violencia. Esto pues nos da como elemento que de pronto algunos vean como una condición natural la violencia. Es como algo que se ha naturalizado tanto que cuando hay situaciones de violencia a veces nos cuesta trabajo identificarlas. Y decimos, bueno, ¿sí será? ¿No será? ¿Eso es violencia o no es violencia? ¿Eso es acoso o no es acoso? Y bueno, a veces muchas personas lo que plantean es esta situación de violencia tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con las condiciones propias de cada uno
Y bueno, si algunas personas dicen, bueno, es que yo soy así, yo me desespero fácilmente y grito, pero pues, eso no quiere decir que sea yo violento, ¿no? O en el coche, pues es que con este tráfico, pues sí, el de junto, el de enfrente, me paro y genero una situación de molestia o de grito, a veces hasta de golpe, y a veces en algunos casos hasta de sacar armas, porque es algo como cotidiano, ¿no? Es algo que, pues así es, en una ciudad, en un país como el que vivimos, es algo adecuado, pero en realidad no. En realidad, la violencia no es algo... ¿cuál es el del medio? No es algo que debería estar naturalizado en nuestra sociedad y mucho menos en los ámbitos laborales. Ya la doctora Patlán comentó pues que los efectos de estos factores de riesgo en el trabajo tienen repercusiones en todos los ámbitos, no solamente en el trabajo, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Entonces, empezar a trabajar y a reconocer y a luchar y a trabajar fuertemente por la conciencia, el reconocimiento y por supuesto la identificación de factores, en este caso que generan violencia, pues es algo muy importante. Mi presentación va a versar fundamentalmente en estos objetivos, en conocer la diferencia entre agresión y violencia. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Pues identificar características de violencia y violencia laboral, conocer qué características tiene el acoso moral y qué manifestaciones se dan en la organización, identificar características que ya se pueden precisar en el acoso sexual, conocer el marco legal del acoso y conocer algunas características de evaluación y de intervención. ¿Sí es lo mismo agredir que violentar? Bueno, en el largo del desarrollo evolutivo, los ámbitos que son propiamente biológicos se han generado y se han matizado en relación a los aspectos culturales y sociales. Entonces, cuando hablamos de agresión, quizás sí podríamos considerar que en algunas especies y quizás en este proceso evolutivo la agresión permitió la adaptabilidad y además pues características que nos han permitido sobrevivir en situaciones agrestes o de dificultad, y entonces situaciones biológicas como la agresión pues tienen ese componente fundamentalmente biológico. En cambio, cuando hablamos de violencia, las condiciones son distintas, pues, ¿no? La agresividad es una conducta innata y además netamente biológica. En cambio, la agresividad, ¿no? La agresividad sí tiene un elemento fundamentalmente de corte sociocultural, que además no es automático y sí tiene como intención dañar. Eso es importante plantearlo. Por eso es importante conocer que, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo, el uso intencional de la fuerza o del poder físico que tenga como fin causar lesiones, muerte, daños, eso es lo que podemos considerar socialmente violencia. Es una expresión cultural que se presenta en diferentes formas y en diferentes magnitudes, y su misma percepción y aceptación depende de las características de la cultura. Por eso es muy importante lo que yo les mencionaba, en nuestro país la violencia se ha naturalizado y entonces a veces nos cuesta trabajo identificarla. ¿Qué tipos de violencia hay? Activa y pasiva. No es cierto que solamente la agresión activa o la violencia activa pueda considerarse como violenta. La pasiva, que es la negligencia, la omisión, también es una forma de violencia, y esto es importante porque en el momento en que nosotros hagamos el análisis en los ámbitos laborales,
podemos considerar a veces formas muy sofisticadas de violencia que tienen que ver con estas características de omisión, de negligencia, que no necesariamente se manifiestan en el grito evidente o en la agresión evidente. ¿Qué clases de violencia tenemos? Bueno, de alguna manera los que se han dedicado al estudio y a la teoría de la violencia identifican estas 4 formas de violencia que también están identificadas con el daño causado: la emocional, la económica, la sexual y la física. A veces cuando uno tiene un salario muy bajo que no le permite ni siquiera garantizar las posibilidades de sobrevivencia, pues es una violencia económica. Emocional también, en términos de que pues, situaciones dentro del trabajo que son omisiones o están orientadas al daño psicológico, pues nos pueden generar daños o violencia emocional. La sexual, bueno, creo que esa es de las que más se han trabajado y evidenciado, y la física, pues que es algo muy evidente. ¿Cómo se plantea estas condiciones en torno a la violencia? Pues de acuerdo a la OIT, afecta a todos los trabajadores. Es producto de la deshumanización producida por un modelo económico que hoy pues le ponemos nombre, que es el neoliberalismo, que tiene como elemento fundamental la ganancia y no al ser humano, pues. A la alta competencia entre los trabajadores, que crea condiciones de ruptura del tejido social. La idea de cohesión no se presenta porque el individualismo hace presa a las condiciones de el que come, el que tiene más saliva traga más pinole, o para poder tener un pedazo del pastel entonces hay que hacer que los demás no tengan nada, ¿no? Entonces eso genera pues situaciones propicias para esta situación, la precarización, por supuesto, del trabajo, que cada vez se pierde más derechos, la ausencia de políticas de prevención del riesgo, que bueno que cada vez más en la sociedad mexicana se ha impulsado esta necesidad de reglamentar y de visibilizar situaciones que nos afectan a todos, porque todos somos de alguna manera trabajadores. Ya decía la doctora Patlán, pues en las ocupaciones como de gerencia también existen situaciones de riesgo, pues nadie se salva. Y por supuesto, en muchos sentidos, aparte de la falta de responsabilidad, el desconocimiento de gobierno y empresa por garantizar y ubicar esta condición de la violencia. ¿Qué situaciones habría que diferenciar? Bueno, ¿es lo mismo el conflicto que la violencia? No. El conflicto es algo que todos vivimos cotidianamente, no todos podemos tener el mismo criterio o estar de acuerdo en las mismas condiciones. Por eso, pues es muy importante en las empresas establecer cursos de comunicación, cómo resolver el conflicto, cómo aprender a negociar, cómo gestionar situaciones cuando existen diferencias, porque somos seres humanos y parte de las características de nosotros es pues esta interacción que a veces nos lleva al conflicto. El problema del conflicto, si no se resuelve, si no existen mecanismos adecuados de gestión del conflicto, pues puede tornarse en violencia. La violencia que conocemos más fuertemente es la física y pues que hasta puede llevar a los trabajadores a la muerte. Esa es una manifestación. Por eso es importante conocer qué tipo de violencia existe en el ámbito laboral. Pues las agresiones físicas, que son como las más evidentes, pero que actualmente en el desarrollo histórico de nuestro país y de nuestra sociedad y de los seres humanos, son conductas muy directas que quizás podemos ver en ciertos puestos de trabajo, pero lo que ahora está como más claro y ha empezado a identificarse de una mayor manera es el acoso psicológico o hostigamiento o mobbing, que una persona o grupo de personas ejerce
en relación a maltrato verbal continuado, recurrente y sostenido en cierto tiempo, y que además va generando una degradación en el afectado o en la víctima, pues, ¿no? El otro elemento es el acoso sexual, y que actualmente se está integrando también el acoso por motivos de género, que tiene que ver con grupos minoritarios, formas culturales, por ejemplo, como la homofobia, hoy que está muy fuerte los grupos de LGTB. En el ámbito laboral son muy común que se dé la violencia no solamente sexual, sino por motivos de género. Bueno, ¿qué es la violencia laboral? Pues son aquellos actos de hostigamiento, acoso, malos tratos, que puede ejercerse por acción o omisión, que afecta a la salud y al bienestar, que además pues configura una violación a los derechos humanos y laborales. Es una forma de abuso del poder y que puede manifestarse en agresiones físicas, acoso sexual, hostigamiento, acoso o violencia psicológica. Esta, pues ya lo planteamos, tiene como acción en los trabajadores una situación que puede atentar contra la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica, y que además se manifiesta pues en intimidación, amenazas, maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas, cuando a veces en los ámbitos laborales dicen, no, si aquí nos llevamos así, ¿no? Eso no es violencia. Y también pues se realiza a través de la imposición, y que se manifiesta en muchos aspectos, como la inequidad salarial, los traslados compulsivos de puestos, golpes, vejaciones, entre algunos otros. ¿Qué afectaciones tiene la violencia? Bueno, algunos datos nos hablan que en el caso de México, 80% de trabajadores han padecido algún tipo de violencia psicológica, como maltrato, humillación, insultos y gritos. Es importante señalar que sí hace falta hacer una investigación más amplia, más profunda, porque estas manifestaciones la gente, los trabajadores la hablan como cotidiana, pues, ¿no? Según la OCC, que es la organización que promueve el empleo, que busca puestos de trabajo, dice que, de acuerdo a investigaciones realizadas por ellos, 44% de los profesionistas han sufrido acoso laboral, 65% han sido testigos de casos de moving, 45% ha sido dirigido a sus superiores, 32% a sus compañeros y 23% han sido en la misma área laboral. Este modelo se plantea cómo puede escalarse desde la perspectiva del conflicto hasta llegar al acoso, y cómo es importante ubicar cuáles son las condiciones que nos permiten señalar que ya hay una situación de acoso, pues, ¿no? La primera parte, pues, es parte de la cotidianidad, pues, ¿no? Hay un proceso donde se plantean, pues, ciertos conflictos, hay discusiones, se pasa de la palabra a los hechos, pues, ¿no? Ya estamos en la escalera, en el escalón 3. Después ya empezamos a ver que las relaciones, si no se paran, si no se resuelven, vamos a pasar a las relaciones problemáticas, pues, ¿no? Donde hay ya no solamente la posibilidad de resolverlo, sino de la búsqueda de aliados, evitar que la otra parte, que se considera que es la que está generando dificultades, se puede aislar. Ya entonces empieza a perderse el respeto, empieza la difamación y después se puede llegar a amenazas explícitas. Ya estamos en el escalón 6. Y ya aquí estamos en la situación,
en la situación de acoso. Es que sí soy un poquito lenta con esta cosa que estoy adelantándome. No puedo atrasar. Esta condición de acoso nos permite ubicar que la situación pues ya está en una situación de gravedad. Por eso pues es importante considerar cuando hablamos de acoso o mobbing hasta dónde, porque en algunos lugares de trabajo cuando se habla del acoso, algunos dicen es que está mintiendo, está difamando, no es cierto que esté ocurriendo. Por eso es importante diferenciar cuando uno realmente está sufriendo un acoso en el trabajo o cuando estamos en la fase inicial de conflicto, de desacuerdo y cuando se empieza a utilizar el poder o una situación que sí puede dar paso al acoso. El mobbing entonces lo podemos considerar como un maltrato sistemático, repetitivo, que puede tener una persona mediante la utilización de una serie de comportamientos hostiles o negativos que está encaminada a infundir terror, angustia, causar perjuicio, generar desmotivación e inducir a la renuncia del mismo. Esto es algo muy común en los ámbitos laborales. Cuando alguien nos es incómodo, en muchos sentidos los liderazgos tradicionales lo que promueven para poder generar la situación del despido es una situación de acoso sistemático. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso sale menos caro o más barato, entre comillas, a la empresa, ¿no? Es mejor que el señor o la señora o la secretaria o el trabajador renuncie porque ya no aguanta la situación de acoso que si yo lo despido. Y entonces, pues ya sea de manera individual o de manera colectiva, pues empiezan a generar este tipo de conductas, pues, ¿no? El acoso o el mobbing pues genera ciertas acciones que es muy preciso ubicar. Acciones que generan imposibilidad de comunicación, que evitan que el acosado tenga contactos sociales, o sea, hay que cercar todo lo que bien decía la doctora Patlán, el apoyo social, pues, ¿no? Cuando alguien tiene apoyo social, es menos probable que pueda sufrir acoso, pero cuando se acerca a la víctima, pues empieza a aislar para evitar contactos sociales, se empieza a generar una condición desfavorable para su reputación personal, los chismes, los rumores sobre esa persona se incrementan, en todos los aspectos, desde el ejercicio de su trabajo, sus manifestaciones como persona, etcétera, pues, hasta que se ve comprometida su salud. El hostigamiento, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en México, es el ejercicio del poder en relación y que está relacionado con ese proceso de subordinación frente al agresor y que se da en el ámbito laboral y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, pues, ¿no? Y que bajo esta condición, las condiciones que lo propician es cuando dentro del ámbito laboral se abusa del poder, cuando hay un liderazgo autoritario y centralizado, que casi no hay, cuando hay conflictos interpersonales crónicos, está ahí el conflicto y sigue y sigue y sigue y nadie lo resuelve. Cuando hay una toma de decisiones centralizada, donde se dice, porque lo digo yo y te callas, ¿no? Eso se reproduce con una condición muy favorable para este desarrollo del mobbing. Cuando hay un clima laboral hostil, que uno llega y se siente la tensión terrible dentro de ese ámbito laboral, y cuando la cultura laboral es violenta, y en muchos ámbitos los conocemos, dicen, pues así nos llevamos, se pegan, se empujan, se agreden, se descalifican, y bueno, pareciera ser que así es como se llevan en el trabajo, pero eso es hostil.
¿Qué condiciones de tipos de moving hay? Pues bueno, uno piensa que cuando se ejerce el poder es de arriba para abajo, pero no siempre, no es necesariamente, pues, ¿no? Está el ascendente, el descendente, el horizontal y el mixto. Efectivamente, el ascendente plantea que uno o varios subordinados puedan generar una condición de acoso a alguien superior en la organización, ¿no? Y bueno, depende, por ejemplo, aquí es muy común que cuando es una mujer la jefa, a partir de eso, si algunos compañeros varones consideran que no es la que tiene las mejores condiciones, empiezan a generar de manera colectiva. O cuando es un jefe nuevo o más joven, o que no tiene las preferencias que consideran debería de tener, o se sienten como subordinados, que hubo una injusticia porque a los que les tocaba es al de dentro y llega uno de fuera, ¿no? El descendente, pues, es cuando efectivamente una jerarquía mayor genera, pues, condiciones de maltrato a un trabajador que es un subordinado y que a partir de ser el jefe genera una condición de apoyo colectivo de los demás trabajadores, pero que además se alían no porque quieran, sino por miedo, porque dicen yo puedo estar ahí. Y en esa situación, pues prefieren aliarse al acoso que poder mantener un apoyo a la víctima, pues, ¿no? Otro elemento es el horizontal, donde en el ámbito de los compañeros todos somos iguales, pero al final de cuentas alguien no me cae bien o alguien considero que es mi competencia o pues ahí se manifiestan una diversidad, no hay una sola causa, hay que por eso ubicar la condición específica de qué está pasando y que pues compañeros del mismo nivel empiezan a acosar a uno. Y el mixto, donde hay de arriba a abajo y horizontal, donde la situación que se manifiesta en ese ámbito laboral es absolutamente propicia para el acoso. ¿Cuáles son las características del agresor? Bueno, en algunos estudios se ha considerado si efectivamente no solamente son las condiciones de la organización, ya dijimos que sí están en juego, pero también pues hay que considerar que existen situaciones personales, pues, ¿no? Que por lo menos en los ámbitos de trabajo debemos aprender a identificar. Miren, yo les decía al principio, vivimos en una sociedad muy violenta y ahora que se ha naturalizado de la manera más terrible la violencia, pues parece ser que el problema de alguien que es violento o acosador pues es difícil de identificarlo, pero sí es importante caracterizarlo. Por ejemplo, el que tiene una característica narcisista paranoide, esa persona pues considera que es la única, que seguramente el de junto, el de enfrente, no le va a llegar a los talones y que entonces, bueno, si alguien se atreve, hay que quitarlo. Si alguien considera su competencia, hay que quitarlo de encima, hay que quitarlo de enfrente. Casi siempre este tipo de personas son personas que en el fondo son muy inseguras, que lo vemos en todos los ámbitos de la violencia, en la doméstica, en la familiar, son gente muy insegura, pero que a partir de su narcisismo pues empiezan a violentar a los otros, ¿no? A tenerles envidia y quieren destacar por sobre todas las condiciones aplastando al otro. Eso es importante, pues casi siempre son personas que en el fondo son muy mediocres, que ansían notoriedad y que además les da envidia la excelencia ajena. Eso es muy importante. El hostigador casi siempre fue hostigador desde el colegio, pues fue de los que ejercieron el bullying, es cobarde. Y estoy hablando no de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, pues que tienen esas características. No tienen sentimientos de culpa, son casi siempre controladores, tienen complejo de inferioridad, ya les había manifestado este proceso de inseguridad, son mentirosos, por eso generan rumores, por eso, y
tienen características o sintomatologías de psicópatas, que a partir de esta condición, pues es claro que no van a tener empatía por lo que le está pasando al otro. Al contrario, en la medida en que se sienten poderosos en relación con el otro, no, todavía más, porque eso se disfruta, pues, tener el control y el miedo del otro, ¿no? ¿Cuáles son las características de la víctima? Bueno, es difícil decir que son de una sola manera, pero sí es importante señalar que quizás podemos ser cualquiera, que nos pueden envidiar o podemos envidiar a esa persona, un psicópata, porque tiene X condición, porque tiene cierto reconocimiento, o porque se lleva bien con el jefe, o porque lo que sea, tiene carro nuevo, o por qué no, o por qué le dieron a él sí y a mí no. Ajá. Entonces son los envidiables, los vulnerables, pues, ¿no? Hay personas que tienen características psicológicas de mayor vulnerabilidad y entonces es más fácil que estas personas puedan ser objeto de acoso. Y los amenazantes, pues, que yo les decía, cuando te dan un puesto de trabajo, quizás me va a venir a quitar mi puesto de trabajo, entonces hay que generar una condición de control sobre él, que es a través del acoso. Otro elemento que es importante señalar y que les digo ha sido reiterado en todos los ámbitos, porque pues, fundamentalmente quien más vulnerable es a esto es las mujeres, no porque es solamente por la condición social y cultural, pero también hay hombres que son acosados sexualmente. El acoso sexual y el acoso por razones de género. Como vemos, pues yo les decía, en una sociedad donde la violencia es algo natural, el acoso hacia los trabajadores, hacia las trabajadoras también es algo usual, porque bueno, ya hemos visto que la idea de la cosificación de la persona, pues es porque para eso son las mujeres, en este caso, pues para el servicio y la atención de los varones, ¿no? Y entonces, por eso les digo, es muy común que se dé hacia las mujeres, aunque no, como vemos en la diapositiva de este lado, también está de las mujeres hacia los hombres, y por motivos de género, ¿no? Por ejemplo, hoy ya está más abierta, por lo menos en la Ciudad de México, esta idea del reconocimiento de la definición de cada quien en relación a su gusto sexual. Por ejemplo, muchas personas están cambiando en un proceso transexual de nombre, de identidad, y eso en muchos ámbitos laborales es motivo de violencia sexual o de acoso sexual. ¿Cómo se define el acoso sexual? Como comportamientos que generan, sobre todo por su naturaleza sexual, están orientados en contra de la dignidad de una persona. Además, generan intimidación, degradación, y es ofensivo, pues las características inicialmente se dan a partir del derecho que piensan que todo el mundo tiene en solicitar un favor sexual o una condición sexual, una propuesta sexual que no tiene pues un vínculo afectivo con esa persona, ¿no? Pues yo veo que llegó la secretaria que se ve re bien y entonces le digo, ¿qué onda? ¿Cuándo, mamacita? ¿No? Y uno dice, ¿cómo? A pesar del rechazo, si la propuesta se sigue en términos de la insistencia, pues, ¿no? Y que además el acoso tiene que diferenciarse de la amistad. Por supuesto, habemos mujeres y hombres muy afectivos y muy cariñosos, pues, ¿no? Saludamos de beso, abrazamos, pero esto no necesariamente es una muestra de decir, sí quiero, no, por supuesto que no. Por eso es importante cuando las campañas dicen que un no es un no, y uno tiene que entender si alguien te dice no, es no,
pues bajo esa condición, cuando uno ubica el acoso sexual es cuando sigue insistiendo, cuando existe la persistencia en relación al rechazo, y a pesar de ello se sigue insistiendo. Bueno, ¿qué características tiene? A veces, quizás, como vivimos en una cultura machista, misógina, a veces no tenemos la sensibilidad para entender que eso nos está ofendiendo, nos está incomodando, ¿no? Por ejemplo, chistes de contenido sexual sobre la mujer, de pronto se reúnen los compañeros y empiezan a decir chistes, ¿no? O a generar piropos cuando no necesariamente la gente o las mujeres o a veces los hombres están en esa disposición de escucharlo. Y aún así se manifiesta, uno dice, ay, pero si es un chiste, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Es una condición que propicia esta situación de acoso. Pedir reiteradamente citas, acercamiento excesivo, porque eso es común, ¿no? No solamente en el metro para las mujeres, en las oficinas, pues, o en tu mismo cubículo, no importa los ámbitos que estés, ¿no? De pronto llega alguien y se te acerca y más y tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Me incomoda, pero no hay una conciencia de que eso está incomodando, pues, ¿no? O cuando alguien pasa y te hacen gestos o miradas que tú dices, me sentí bien incómoda con esa mirada, ¿no? No es adecuado y me siento vulnerada. Algunos compañeros dicen, ay, ahora con las leyes de acoso uno ya no puede decirle a las compañeras de trabajo que qué guapas vienen, ¿no? Yo digo, no, es que hay diferencias y todos las sabemos. No es lo mismo que te digan, ay, te ves muy bien, porque uno se lo dice a los compañeros y entre los decimos, hoy te ves bien, pero otra cosa es cuando ya la intención cambia y esa intención pareciera ser que es muy subjetiva, pero sí cuenta. A veces, bueno, ni siquiera está la sutileza, a veces van y te dicen directamente, quiero acostarme contigo, y tú dices, pues, ¿yo qué? Yo no le he dado motivo. ¿Cómo no? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué te recogiste el cabello o te lo dejaste suelto? ¿Por qué el largo de tu falda está en esa condición? Entonces, las señales no tienen que ver con una condición real, ¿no? Y pues bueno, cuando uno considera una situación de gravedad es cuando de pronto alguien te quiere besar a fuerza y no solamente te quiere besar, te toca, te pellizca, te acorrala, te presiona o a veces hasta abusa o te violenta. Hay violaciones pues dentro de los ámbitos laborales, pues, ¿no? Y si no, y si dices despido, va a haber repercusiones en términos del trabajo. Bueno, yo les decía que cuando hablamos de razones de género es porque existen condiciones en el ámbito del trabajo que generan esta situación que sean más proclives ciertos grupos dentro del ámbito laboral, las mujeres, las condiciones de las diferencias por orientación sexual y que esto pues genere como un grupo de mayor vulnerabilidad. Por eso cuando uno distingue el acoso sexual, que no solamente tiene que ver con la situación de por ser mujer, o tiene que ver por ser mujer, pero además porque tienes una orientación distinta que yo no quiero, porque a lo mejor algunas chicas dicen, oye, yo soy lesbiana, o algunos chicos dicen, yo soy gay, por eso entonces empieza el acoso, y eso es algo que pues es común. Yo tengo una estudiante ahora, bueno, fue mi estudiante, ahora está en el proceso de transformación sexual y es laboratorista en el seguro. Y entonces le pidió a su jefa y a sus compañeros que por favor le llamaran por su nombre masculino. Pero como está en proceso de cambio, los compañeros y las compañeras dijeron, ¿por qué te vamos a llamar un hombre si eres mujer? Y él dijo, yo no soy mujer, yo estoy legalmente trabajando y además físicamente estoy trabajando por mi cambio. No.
no te va, y entonces peor, ¿no? Burlas, exhibición con los pacientes, una situación de bastante cerrado. Lo bueno es que hay claridad, por lo menos dentro del seguro, donde esta persona ha podido tomar las condiciones para la denuncia, ¿no? Por eso la homofobia, la misoginia, el machismo, la discriminación son propicios para este otro tipo de acoso, que es por razones de género. ¿Qué consecuencias son las que tienen las personas que son víctimas de este tipo de acoso? Pues las individuales es terrible, la verdad es devastador. Son psicológicas, como la ansiedad, la baja autoestima, las distorsiones cognitivas y la depresión. Y la gente llega a anhelar, porque además siempre cuando está persistentemente sujeta a este tipo de situaciones, la gente empieza a pensar, yo tengo la culpa, yo le estoy haciendo algo mal, y bueno, empiezan a tener procesos de pánico, ansiosos, la depresión, bueno, terrible, y además pues eso, la poca claridad de dónde está el problema, si yo provoqué, en serio, la culpa empieza a manifestarse y una baja, personas muy fuertes, mujeres y hombres muy fuertes, sucumben, de veras. Cuando no se quita, reiteradamente la gente empieza a bajar desde su productividad, su profesionalismo, su calidad en el trabajo y repercusiones en sí mismo, ¿no? Psicosomáticas, sociales, laborales, características de estrés postraumático se dan en estas víctimas, ¿no? Incluso ante situaciones y sobre todo en los hombres, el suicidio. No quiere decir que las mujeres no ocurran, porque las mujeres cuando ya están muy mal tienen mejores condiciones para buscar ayuda, se lo cuentan a una amiga, tienen más posibilidades de apoyo, pero los hombres no identifican y se quedan callados y terminan suicidados. Las mujeres también, pero en menor frecuencia. Las organizacionales, pues bajo rendimiento, más accidentes, más ausentismo, y esto pues repercute a la calidad y a la productividad. Entonces las empresas sí tendrían que estar atentas a esta condición. En términos sociales y familiares, pues por supuesto que mayor el incremento de mayor problema de violencia y de violencia en la familia. Casi siempre cuando alguien es violentado en cierto ámbito, cae en cascada, va y violenta a los que considera más débiles. Entonces, si evitamos la violencia en algún lugar, sobre todo en los lugares de trabajo, que es donde más pasamos nuestro tiempo, seguramente vamos a mejorar la calidad de vida con nuestras familias. Por eso es importante que sí ubiquemos que la violencia, el acoso, es algo que daña en general, individual, socialmente y laboralmente. Bueno, ¿cómo evaluamos la violencia? ¿Cómo la detectamos? Bueno, la doctora Patlán, que me precedió, ya comentaba, en la norma existe un elemento que evalúa estos impactos, pero bueno, también tenemos escalas diversas, desde unas tradicionales, que son de las que de pronto se han utilizado en las investigaciones, como la escala de evaluación del psicoterrorismo laboral de Leyman, hasta algunas que se han diseñado por autores mexicanos, como el doctor Felipe Uribe, que realizó la escala mexicana de acoso en el trabajo, que es una escala que evalúa desde acoso sexual, acoso en el trabajo, bullying, violencia, etc. También está la escala IVAP, que también está validada en población de trabajadores mexicanos. Lo importante pues es que esta es una parte de decirnos la situación, pero no nos da una condición completa. Hay que investigar, hay que profundizar, hay que establecer protocolos claros en las empresas. Bueno, hay muchos aspectos legales que ya señalan la necesidad de evaluar y además evitar, identificar
evitar la presencia del acoso, del hostigamiento y de la violencia, pues, ¿no? En la Constitución Política de los Estados Unidos, en la Ley Federal del Trabajo, que son varios artículos, en la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, en la Ley General de Acoso, de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pues, nos compete. Entonces es muy importante que los trabajadores, los que se van a encargar de la evaluación de estos factores y de estas condiciones, conozcan la base legal, se lean claramente y la tengan siempre a la mano para poder determinar en qué situaciones se está violentando la legalidad con estas acciones. También está en el Código Penal Federal y pues por supuesto en la norma, ¿no? que en algunas otras normas que se manifiesta y se toma como base en relación a lo que es el acoso, la violencia, el hostigamiento, etc. ¿Qué hacer? Bueno, yo sí creo importante que pues hay que evaluar, identificar, pero también ¿qué vamos a hacer? Pues sobre todo las mejores condiciones en términos de la salud es la prevención, todos lo sabemos, ¿no? Entonces prevenir condiciones, caldo de cultivo que generen acoso, violencia, pues es una condición que sí podemos hacer dentro de las organizaciones, tanto individual, grupalmente, como la promoción de información, pues, ¿no? Los trabajadores tienen que actuar conjuntamente con las autoridades de la organización, con la comunidad legal y con las autoridades sindicales. Dicen que para que realmente haya una verdadera protección para los trabajadores, uno tiene que tener organizaciones sindicales fuertes, que además estén informadas y que además ejerzan presión para que en los ámbitos laborales, organizacionales, que sean reacios, los convenzan, pero además que sea parte de su negociación. Por eso es importante fortalecer las organizaciones de los trabajadores en su defensa, pues, ¿no? Porque eso, de ahí se promueven las posibilidades de que la prevención pueda tener condiciones de realidad. Hay diferentes niveles de prevención, yo les voy a mencionar algunas. La prevención primaria, que es la más sencilla, pero que tiene efectos multiplicadores. Primeramente, por supuesto, la información y la educación, como aquí, ¿no? Estamos informándonos, ubicando, por supuesto tenemos que profundizar, pero inicialmente es eso, pues, ¿no? Guías, tener guías que contengan información en los trabajadores, en los centros de trabajo, claras y objetivas, para que puedan considerar qué implicaciones tienen esta situación de acoso, de violencia, pues, ¿no? En el código de ética se tiene que formular, pues, ¿no? En este código de ética, la postura ética de la empresa tiene que estar por delante, porque eso es lo que va a regular y garantizar que se respeten los derechos humanos y particularmente se evite la violencia. Y pues información sobre la legalidad, y cuando la legalidad pues tiene que exigirse, pues hay que exigirla y hay que precisarla, ¿no? Para saber qué sanciones, conocer cuáles son las obligaciones y cuáles son las sanciones al no cumplir estas situaciones. La prevención secundaria. Bueno, la prevención secundaria sí tiene que ver cuando ya hay ciertas afectaciones, y pues dentro de las empresas vale la pena generar condiciones, porque es necesario tener alguien a quien decirle lo que está pasando, un mediador, alguien que nos pueda escuchar y que nos crea, pues, de lo que está pasando. Entonces tiene que haber, ya sea en los ámbitos del departamento de los médicos del trabajo o de las condiciones de los mismos de recursos humanos, tiene que haber gente que pueda estar bien empapada y servir de mediador para saber hasta dónde, porque efectivamente algunos dicen, no, es que me están acosando, y no es acoso, pues, ¿no? Entonces hay que tipificar bien
no, es que estoy sufriendo violencia laboral, pero no llegaste y pues por eso se te puso tu falda. No, es que eso es violencia. No, hay que ser claros hasta dónde. No podemos por un lado decir que sí cuando no es, o poder decir que no cuando sí es, ¿no? Entonces por eso es importante esta condición. Y la prevención terciaria, cuando pues ya se ubican afectaciones, situaciones donde hay que trabajar en la cultura, en el clima, en los grupos y hasta en la atención personal cuando existen daños importantes, pues, ¿no? Orientación hacia las víctimas cuando no hay una respuesta de la empresa, pues orientarlas a un marco legal y hacia una denuncia penal, ¿no? Porque esto está penalizado. Entonces sí hay que dar toda la información cuando, por más que uno ha hecho, nadie le hace caso. Bueno, ¿cuál es el proceso para este desarrollo? Pues no hay mejor que la detección y el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está nuestra empresa? ¿Hay situaciones de acoso, de violencia, de bullying? Esto tiene que ir integrado a esta evaluación de factores de riesgo psicosocial, donde es necesario evaluación objetiva de medición, pero también entrevistas, observaciones, ubicar dónde están los problemas, pues, ¿no? Promover, por supuesto, conductas enfocadas a defender los derechos humanos. Eso es el elemento más amplio. Si en la empresa no hay una claridad de cómo puedes promover conductas que defiendan y respeten los derechos humanos, es muy fácil que entren situaciones como esta, de acoso, de violencia, ¿no? Y acciones de sensibilización y capacitación. La empresa tiene que tener un plan conjuntamente con las autoridades de salud, conjuntamente con la Secretaría de Trabajo, conjuntamente con los sindicatos, con los trabajadores, para que la condición de capacitación sobre estos puntos se dé. ¿Qué medidas preventivas? Bueno, uno es que efectivamente haya leyes para prevenir y sancionar. En algunos estudios dicen, en la medida en que las leyes sean laxas y la sanción no se dé, es nada más un trámite burocrático. Pero por eso es importante que si se ejerza la condición de la sanción, sensibilizar en general a la población, tener cuidado en los mensajes que emitan los medios, porque en los medios de comunicación la violencia es lo común, ¿sí? La desestigmatizar a las víctimas, pues, ¿no? Eso es importante porque, miren, es muy común, y yo lo digo como mujer, pero no estigmatizo a las mujeres, casi siempre hay doble victimización. Resulta ser que tú tuviste la culpa, porque ¿qué estabas haciendo ahí? ¿O por qué te vestiste así? ¿O por qué contestaste de esa manera? ¿O por qué llegaste tan sonriente? ¿Por qué? Tú tienes la culpa. Entonces es muy importante ubicar dónde está la víctima, quién es el victimario, y a partir de eso evitar que vuelva a haber doble victimización. ¿Qué hay de acuerdo a la legislación? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que vale la pena que todos lo lean, sacó un protocolo de actuación frente a casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual, que está dirigido a las empresas de la República Mexicana. Está en línea, seguramente la gran mayoría ya lo conoce. Hay que estudiarlo bien, hay que analizarlo bien. Efectivamente está en conjunción con esta idea de que se conjugue con un programa de bienestar en las empresas. Pero bueno, lo más importante es que dentro de las empresas se promueva pues esta condición, un lugar donde se atienda a las víctimas y se les dé atención y seguimiento cuando son víctimas de violencia, acoso, hostigamiento, y que esté constituido por miembros de la empresa
por representantes de los trabajadores. Eso es muy importante. Su finalidad en este planteamiento que ofrece este protocolo es enfocarse al seguimiento y a la aplicación de este protocolo, que va por pasos, pues, ¿no? ¿Cómo se organiza esta comisión? Pues la presidencia se sugiere que sea la dirección general de la empresa, pues, ¿no? O la secretaría ejecutiva en relación con los trabajadores sindicalizados, que sean los secretarios generales que también estén presentes, y el área de recursos humanos o su equivalente. Entonces, bueno, son comisiones o organizaciones que tienen ese carácter mixto. Como ya les dije, pues es importante que los trabajadores tengan organizaciones fuertes, conscientes, informadas, porque yo entiendo que las empresas, tener un caso de hostigamiento, de violencia, van a decir, no, el desprestigio para mi empresa, ¿no? Entonces, pues cuando ya esté evidente, van a tratar de que los impactos no sean mayores a los demás trabajadores y hacia afuera, ¿no? Depende también su prestigio. Pero es importante entonces que las organizaciones sindicales planteen la necesidad no solamente de reivindicaciones salariales, sino de cuidado a la integridad de sus trabajadores. Y ellos son los que pueden avanzar en que este reconocimiento se dé. Entonces, bueno, hay que hacer acciones colectivas dentro de los ámbitos de trabajo, la identificación de situaciones violentas, hay que atacar el problema de forma directa, hay que generar acciones preventivas y hay que generar campañas de difusión, y de ahí ver cuáles son las condiciones, si son acciones individuales, las de menor gravedad, cuáles serían, y cuáles serían de las de mayor gravedad. También, bueno, existe en esta situación la recomendación que si dentro de tu empresa no hay una respuesta favorable, hagas la denuncia externa, legal y penal, porque eso te permite tener una condición de defensa, pues, ¿no? No es sencillo, por supuesto, a pesar de que está ya tipificado, a veces pues hay vericuetos y a veces los que están a cargo de la justicia no siempre cumplen bien su papel, pero lo más importante es que la sociedad en su conjunto estemos conscientes, y en los lugares de trabajo estemos conscientes de que la defensa de nuestros derechos, de nuestra integridad mental, y además de erradicar situaciones de violencia y de acoso, de favorecer el respeto, la ética y el respeto a los derechos humanos, es algo que tenemos que promover en todos los ámbitos, en los lugares de trabajo, en nuestras familias, en nuestra sociedad, y pues no continuar con esa idea de que bueno, así son las cosas y no se pueden cambiar. Pues muchas gracias, eso es lo que yo quería decir. Buenos días, maestra Sara. Interesante su ponencia, no solamente en el ámbito laboral, sino que lo extendió a todo el entorno sociocultural. El punto que a mí me parece más interesante, y siempre desde que soy servidora pública lo he pensado mucho, los servidores públicos vivimos actualmente una discriminación por el solo hecho de ser servidores públicos. Vivimos una violencia muy grande de los usuarios de los servicios públicos, porque piensan, se nos señala, se nos estigmatiza por que se cree socialmente que percibimos un ingreso muy alto a cambio de un trabajo prácticamente nulo. Usted tocaba el punto de la denuncia penal. Me gustaría, si hay alguien todavía por parte del sindicato, hasta qué punto estamos protegidos de forma legal para afrontar las agresiones y la discriminación, porque finalmente sí es una discriminación por ser servidores públicos. Gracias. Bueno, yo
pienso que el problema que usted plantea, muchas gracias por su comentario, es muy complejo, porque todos somos en algún sentido servidores y también público, pues, ¿no? A todos nos ha tocado de todo, pero pues sí creo importante que sí tiene que ver con el proceso cultural. Ahora actualmente muchas de las propuestas es pues a la cárcel, o algunas peores, ¿no? Que lo maten, porque si llega a la cárcel lo van a sacar de volada, ¿no? Yo creo que eso no es sano para nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los servidores públicos? Bien lo decía la doctora Patlán, ¿cuántos usuarios han tenido o han aumentado en términos de número para atender? ¿Cuántos usuarios del otro lado se sienten poco atendidos, con baja calidad, porque tienen que hacer una fila de 3 horas y cuando llegan no era lo que les habían pedido? Muchas situaciones se conjugan y se convierten en complejas. Pensar que alguien tiene la culpa de eso, pues es pensar en cómo está organizado el trabajo en nuestro país y cuáles son las condiciones que a los servidores públicos hoy se les exige sin condiciones que favorezcan un buen desempeño en su trabajo. Si a ti te aumentan el número de usuarios y te dicen, y bonita cara, trabajo emocional forzado, se sonríe y además dile buenos días y no te atrevas a decirle que no, entonces te quedas con disonancia, eso te genera estrés, te da coraje y además al otro día ya tienes cara de yo viene otro, ¿no? Te quemas en el trabajo, es el burnout, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto te sientes agredida, pero el de aquel lado también se siente agredido. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que inicialmente entender que las condiciones tienen que cambiar, de los usuarios, de los servidores, las formas de organización del trabajo, el que haya jornadas amplias e intensas y que además no se genere condiciones más favorables de descanso para los trabajadores, de qué hacer cuando hay situaciones conflictivas o agresiones, no se les prepare. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar. Es un pedacito, pero echarnos las culpas y además solamente utilizar como el castigo, como la única posibilidad, lo punitivo, como una posibilidad de resolver no es lo mejor. Yo creo que hay que empezar en relación a todos, colectivos sobre todo, ¿no? De ustedes como servidores, qué posibilidades junto con su sindicato para evitar que tengan tantos usuarios, por ejemplo. Se me ocurre, claro, yo sé que eso tiene que ver con presupuesto, con jerarquización, con salarios, etc. No creo que hoy en México haya un trabajador que tenga un salario increíble. Todos tenemos salarios que querríamos mejorar, por supuesto, para nuestras necesidades, pero eso es algo que tenemos que construir colectivamente en los lugares de trabajo y en la sociedad. Gracias. Mi estimadísima Sara, gracias por tu ponencia. En una de tus primeras láminas mencionaste al neoliberalismo como una fuente de estrés, de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta concreta es, ¿por qué no voltear y ver otros sistemas socioeconómicos? Por ejemplo, tenemos el caso en nuestro continente de Cuba, ahora de Venezuela, tenemos el caso internacional de Corea del Norte, etc., donde se manifiesta la violencia limitando los derechos humanos, limitando la libertad. En otras palabras, no fijemos nada más la mirada en lo que tenemos, sino enorme ventaja también en comparación a otros sistemas socioeconómicos, políticos, etc. Gracias. Muchas gracias, doctora. También es un gusto encontrarlo y verlo bien, me da tanto gusto. Efectivamente, yo creo que cuando uno dice las condiciones del neoliberalismo, no porque quiera compararlo con otro país, sino porque son las condiciones que tenemos en este país, entonces es necesario señalarlas.
¿Qué implica esta organización económica? Fundamentalmente, independientemente de lo político o de los impactos a lo social, pues genera una condición que para generar mayor acumulación para el proceso productivo y para la ganancia, pues se extiende, intensifica jornadas laborales, retoma o flexibiliza el trabajo, lo precariza, se pierden derechos y a partir de esa condición, pues la alta competencia propicia situaciones de este orden. Por eso lo señalo. Por supuesto que alternativas no son fáciles, porque yo creo que la esperanza de algo distinto, pues tiene que ser en serio algo distinto, algo que nos beneficie y nos impacte a todos, no que nos perjudique. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso totalmente, doctor. Pero creo importante pues que las condiciones de mejora, por lo menos en los lugares de trabajo, sí nos competen a los trabajadores y a los que laboramos en ellas, y que si hay mayor deshumanización, si hay mayor promoción de que la vida, por ejemplo, en nuestro país, la vida parece ser que ya no tiene sentido, el ecocidio, todas las cosas que nos están pasando como país y particularmente como trabajadores y particularmente como seres humanos, pues tenemos que retomarlas, analizarlas y buscar espacios que nos permitan construir mejores condiciones para todos en el presente y en el futuro. Muchas gracias, doctora Sara Honda. Le agradecemos su participación.